2, 3, 4, 5, 6, se me perdió, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, señores, sus compañeros, ¿dónde están? ¿O no están aquí en el grupo? Que no veo, no todos están conectados. Recuerden que yo les dije que hoy íbamos a hacer quiz, entonces no lo vamos a hacer iniciando, sino más adelantico. Esperamos que lleguen los demás compañeros para que no se pierdan. Y básicamente va a ser lo de los tipos de contracción muscular. Son 6 o 7 preguntitas muy breves, sencillas. Yo les dije que eran como 5, pero creo que ya les digo, son 7 preguntitas. Está muy fácil. Listo. Entonces, veamos. Profe, Dígame. profe, es que yo tengo, antes de que comiences clase, una pregunta de contracción ausotónica e isocinética. No sé si Ajá. podrías volverme a explicar, porque tengo, no sé, no lo entendí muy bien. A la hora de hacer la infografía me enredé mucho y tengo dudas sobre eso. Bien. Entonces, veamos. Por acá donde se habla de la contracción ausotónica, básicamente cuando se mantiene una carga constante. Por eso siempre la relacionan con la isocinética. ¿Qué es isocinética? Iso igual, es igual, ¿sí? Cinética es movimiento. Entonces, isocinética es cuando mantenemos un movimiento realizando una carga. Por ejemplo, yo les mencionaba el ejemplo, las bandas elásticas. Cuando estamos trabajando con bandas elásticas, siempre hay un movimiento constante, ¿sí? Porque me están generando una tensión, tanto yo genero tensión para jalar, y también una tensión, la banda elástica me genera una tensión para devolverme, ¿sí? Entonces, básicamente, isocinética es cuando se mantiene la velocidad del movimiento constante, ¿sí? Ustedes veían la máquina, la que yo les decía que es para evaluar la fuerza, la que vimos en el video que evalúa la extensión de piernas y al mismo tiempo la flexión de piernas que trabajaba tanto músculos cuádriceps como los músculos isquiotibiales. Entonces se mantiene un movimiento. Entonces básicamente la contracción isotónica e isocinética, como lo mencionaba acá en la presentación anterior, es cuando se mantiene un movimiento. Y en el caso, por ejemplo, la isocinética es porque estamos venciendo una resistencia en ambos sentidos. O sea, que no me jale, o sea, estoy haciendo el curso de bíceps, que es la contracción concéntrica, y cuando voy bajando, también tengo que generar un tipo de contracción que es excéntrica, pero manteniendo el movimiento. ¿Sí? Entonces, iso igual, cinética o movimiento. Entonces, cuando se mantiene el movimiento o la velocidad del movimiento es constante. ¿Sí? Por acá hay una definición. Como yo no les leí definiciones como tal, veamos una definición que está por acá en internet. Dice, la velocidad del movimiento es otro elemento que nos permite valorar y clasificar distintos tipos de contracción muscular junto al movimiento y la tensión muscular, ya que los cambios o el mantenimiento de la velocidad de los movimientos son factores esenciales en la definición de un tipo de movimiento. ¿Sí? Entonces básicamente es eso, cuando se mantiene un movimiento. ¿Qué más dice por acá abajo? Dice, si bien en los movimientos realizados en el medio terrestre predomina la contracción isotónica, ¿sí? Cuando es iso o mantiene el tono muscular, normalmente las contracciones isocinéticas se realizan más que todo o lo relaciona mucho con el trabajo en agua, porque siempre está manteniendo una misma tensión o mismo movimiento que le permiten pues desplazarse y igual está generando fuerza. ¿Sí? Entonces la contracción isotónica, la isocinética prácticamente son la misma. Yo busco por acá más, ¿qué más dice? Yo lo tenía por acá en una presentación, ya lo busco y se las comparto acá. Un segundo que mi computador está también un poquito lento.
Por acá está ya. Déjenme les comparto las definiciones. David, ¿ya hiciste la pregunta o tienes la mano levantada Sí, todavía? profesora. No, ya, esa era la Ok, pregunta. listo, déjame ya les comparto acá. Esperen, les comparto de una vez todo el escritorio mejor. Listo, entonces acá tenemos tipos de contracción. Bien, entonces tenemos la contracción concéntrica que ya está muy clara, que es cuando los tipos de fibras se acortan, la excéntrica cuando se alargan las fibras musculares, pero al mismo tiempo están haciendo un tipo de contracción fuerte. La pliométrica, que es disminuir la cantidad de tiempo requerida entre la contracción excéntrica y la contracción concéntrica. ¿Se acuerdan que les mencionaba que no necesariamente se trabaja para las piernas, sino también podemos trabajar para los brazos, ¿sí? Para el tronco, aquí en este caso está elevando las piernas del piso hacia arriba para caer sobre los steps, también es un tipo de contracción pliométrica. El ciclo de acortamiento y estiramiento de las fibras musculares, pero que sea lo más rápido posible. Tenemos lo que era la contracción, esa la isométrica, la isométrica, bueno, ya es igual, iso es igual, métrica medida, cuando no se alarga, ni el músculo ni se alarga ni se acorta, pues mantiene una tensión, ¿sí? Cuando sostiene la carga durante el recorrido del movimiento. Tenemos la isotónica, como lo dice acá, las palabras isotónica significa igual tensión, se mantiene sobre todo cuando se vence la resistencia. Las contracciones isotónicas son las más comunes en la mayoría de los deportes. La actividad física, actividades físicas y actividades correspondientes a la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, ¿qué es tono muscular? Es el estado constante de semicontracción en el cual permanecen los músculos. Esto se llama tono muscular. Entonces, cuando hablamos de isotónica es porque mantenemos un igual tono muscular para mantener una carga. En ese caso, el tono muscular, como es el estado constante de su semicontracción que permanecen los músculos, podemos decir que cuando estamos de pie, tenemos un tono adecuado, un tono muscular adecuado que nos permite estar en equilibrio. O sea, que no nos caemos. ¿Qué pasa cuando una persona se desmaya? ¿Quién me dice rápidamente? ¿Qué pasa cuando una persona se desmaya? ¿Se queda de pie? Que está de pie y le dio lo que sea. Se desmayó. ¿Qué pasa? ¿Se queda de pie o se cae? Se cae. Se cae. Cae. ¿Por qué se cae? Porque se pierde el tono muscular. Entonces, por eso la definición de tono muscular es el estado constante de semicontracción que permanece en los músculos. Yo muchas veces no tengo que estar concentrado en que tengo que apretar las piernas o la espalda o las abdominales para quedarme de pie. Simplemente es un estado constante de semicontracción de los Profe, músculos. pregunta. Dígame. Entonces, isotónica, correr, trotar sería isotónico. Correr, no, porque ahí está generando un tipo de contracción constante, o sea, ya sea excéntrica o concéntrica, que son tipos de contracción dinámica, o sea, que hay movimiento, ¿sí? La isotónica va a ser, como lo dice aquí al inicio, contracción isotónica, miren acá al frente, acá dice, significa, o sea, cuando se vence la resistencia, que yo estoy de pie, pero si no estoy, si estoy desplazándome, perdón, cuando estoy corriendo o caminando, obviamente estoy generando tipos de contracciones concéntricas, excéntricas, ¿sí? Donde hay músculos agonistas y antagonistas participando para el movimiento. Entonces, una isotónica básicamente es cuando yo estoy quieto, sostengo una carga, pero no a mitad de recorrido, ¿sí? Ustedes mírenlo acá, aquí está la imagen. Isotónica cuando sostengo arriba, isotónica ya pues aquí deberías tener los brazos extendidos, ¿sí? Y está quieto, no hay movimiento, pero si detiene como a mitad de recorrido ya sería isométrica, ¿sí? Entonces la isotónica, como les repito, es cuando se vence la resistencia, no hay ningún tipo de movimiento, ¿vale? Pero obviamente puede decir que entonces no hay ningún tipo de movimiento. Yo estoy haciendo press de hombro. Si sostengo por acá, fíjense que aquí sí estoy generando contracción, pero ese tipo de contracción sería ¿qué? Isométrica, porque el músculo no se alarga ni se acorta, ¿sí? Pero está generando una tensión bastante alta, o sea, mantiene una carga durante el recorrido del movimiento. O sea, hace una pausa durante el recorrido del movimiento. Pero en cambio la isotónica es cuando yo vencí la resistencia arriba o sostuve la carga acá. No hay ningún movimiento, pero mantengo un tono muscular que me permite a mí sostener o estar de pie para sostener esa carga. ¿Está bien?
Ok, sí, profe, no, yo lo entendí, fue como por el lado que también decía de que las actividades de la vida diaria. Sí, sí, pues es que hay muchas definiciones que siempre lo dejan a uno como confundir. ¿Sí? Entonces la idea es, Sí, profe, un poco, o sea, no sabe uno cómo realmente, pues, ¿usted es más de este lado o de este lado? sí, pero quédense con la isotónica que cuando hablábamos tono muscular, estado constante de semicontracción que permanece en los músculos. Y contracción isotónica es cuando se vence la resistencia. ¿Sí? No hay movimiento, pero no es isométrica. Ahora, la isotónica o isocinética, por ejemplo acá algunos dicen isotónica e isocinética, o isotónica o isocinética, o algunos separan los tipos de contracciones. Pero la mayoría de los autores dan como si fuera una sola. Miren acá que dice la de contracción isotónica o isocinética. Dice, las contracciones isotónicas son aquellas en las que el músculo combina en la misma acción la actividad isotónica isométrica. O sea, vencí la resistencia, pero también sostengo y vuelvo y continúo. O sea, cuando básicamente uno está haciendo una combinación de los tipos de contracción isotónica e isométrica. Bien, porque el peso, ustedes ven en el trabajo de la extensión, en el ejercicio de la extensión de pierna, que está al hacer fuerza hacia arriba, como la carga es tan alta, tiene que seguir constantemente generando una extensión, generando fuerza que llega casi, llega un momento en que la carga es tan alta que casi que se vuelve una contracción isométrica, o sea que se queda quieto pero continúa venciendo esa resistencia. Cuando llega acá, tiene que volver a hacer otra, ¿qué? Otra contracción para flexionar la pierna. Entonces, ahí por eso se combinan los tipos de contracción isotónica e isométrica, para mantener la carga y cuando hay un movimiento que a la carga ser tan alta, pues tiene que, casi que hay una pausa, pero está generando una fuerza constante. ¿Sí? Dice, este tipo de contracciones se van a producir cuando la fuerza del músculo trata de vencer la resistencia a la elongación, ¿sí? Longitudinal de un material elástico. O sea, aquí ya vemos que son los muelles o los famosos resortes o las gomas que son las mismas elásticos. Y la contracción, dice, la contracción isocinética, término que deriva de iso igual y cinético que es movimiento. O sea, sería aquella en la cual la que la velocidad y la intensidad se mantienen constantes a lo largo de todo el movimiento. Bien, entonces, estos dos tipos de trabajo acá, como tanto para el de extensión de pierna, ¿sí? O extensión de rodilla, y el de curva femoral, pues se mantiene una carga y por eso se le llama isocinético, o se mantiene un movimiento constante y donde pues obviamente también las cargas son constantes, no hay variación. ¿Listo? Entonces ahí les dejo esas dos. Profe, Bueno, pero ahí en esas dos, ¿en qué se parecen? ¿cuáles? La Es que usotónica y la básicamente es lo mismo. isocinética. Es que básicamente, por eso les digo, acá se llama contracción ausotónica o isocinética, es lo mismo, ¿sí? Sino que acá depende es la carga, el tipo de esfuerzo que se realiza. Normalmente yo siempre lo relaciono, cuando hablamos de ausotónica, ¿sí? Es porque las cargas pueden ser manejadas de forma intensa o unas cargas altas, y la isocinética, las cargas son bajas como las bandas elásticas, que se mantienen un tipo de trabajo constante. Bien, acá por ejemplo, para diferenciarlo un poco más, yo digo que la isotónica es el trabajo acá en la máquina como tal del, esta máquina se llama una máquina Cybex, ¿sí? Porque la fuerza depende de la que yo realice con los músculos, ¿sí? Y se puede valorar dependiendo de la fuerza máxima, fuerza velocidad o fuerza resistencia. Y con el elástico, resulta que el elástico me genera a mí una tensión, o sea, me devuelve a mí la palanca. Digamos, estoy haciendo curl de bíceps y si yo no mantengo una fuerza, si yo no mantengo una fuerza, el elástico me jala el brazo, ¿sí? En cambio, en la máquina Cybex, si yo no hago fuerza, pues la máquina no se va a mover, ¿bien? Pero hay un tipo hay una contracción constante, hay un tipo de fuerza constante o un movimiento constante en el cual
implica ser fuerza. El una depende de la fuerza que yo lo haga. Y la de abajo, o sea, la de los cauchos, depende de la fuerza que me ejerza a mí la banda elástica. Pero realmente son lo mismo, o sea, mantiene el mismo movimiento. ¿Sí? Isocinética, que sí uso, igual mantiene igual movimiento, dependiendo de la carga que yo esté trabajando. ¿Vale? Básicamente son lo mismo. Pero una se forma en la isotónica, se trabajaría es de la capacidad de fuerza que yo tenga para ejercer, y en la otra es también, obviamente, la capacidad de fuerza que yo tenga para soportar la carga. ¿Listo? Espero que ahí quede un poco más claro ese tema. Como les decía, pues esto es, incluso yo no les di todas estas definiciones, ¿por qué? Porque estas definiciones prácticamente se ven, ustedes se ven, si se dan cuenta, es una presentación de pesas olímpicas, o sea, eso es lo que se ve en segundo semestre. Por eso yo de pronto les mencioné que era como un repaso para los que ya habían visto esas materias, y pues es importante tocarlo para los que no han tocado esa materia porque es como la base del entrenamiento de la fuerza. Bien, si quiero igual yo les comparto estas definiciones, no esta presentación, sino estas definiciones, porque aquí hay otras cosas que son de pesas olímpicas. Bien. Listo, muchachos, ¿hay alguna otra pregunta de este tema? ¿De estos? Ya llegaron los demás compañeros. Bueno, ya hay 19. Ok, avancemos entonces. Bueno. Hace 8 días les compartí 2 reflexiones. ¿Sí recuerdan cuáles fueron? ¿O hace 15 días? ¿Quién recuerda las reflexiones que les compartí de esos 8 días? ¿Ninguno? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué pasó? Era uno de vivir era de ¿qué? Vivir la vida y tener propósito de vida. ¿Sí se acuerdan? No sé si ya les compartí esta. Bueno, esa es la presentación del día de hoy. Si ustedes se fijan en el chat de este grupo, no sé si ustedes se dieron cuenta, acá les compartí 2 libros. Espero que ya lo hayan descargado. Uno se llama Entrenamiento Total y el otro es Periodización del Entrenamiento Deportivo, de Winnet y de Tudor Bompa. Y acá abajo, donde dice Fisiología del Entrenamiento de la Fuerza, está la presentación que vamos a ver a partir del día de hoy. Bien. Y creo que la presentación, bueno, y la otra presentación, la presentación de la primera que vimos, esa se las compartí en Moodle. Si se dieron cuenta, está en Moodle. Yo les había mencionado que en Moodle estaban las presentaciones. Me reviso por acá. Por acá en la semana 2 creo que está, les compartí la presentación. Bueno, aquí está la clase, la grabación de la clase. Bueno, hace falta subirles aquí la presentación de la clase pasada. Ya estamos en semana 4. Bueno, acá vemos semana 4, semana 5. Recuerden que tenía que ver clases hasta ayer de subir la infografía. Acá me aparecen 25 inscritos y enviaron 20. De esos 20, realmente yo tengo aquí un listado de 21. De esos 21, faltó una persona por subir el trabajo. No sé si esté conectada por acá o no esté. Bien, entonces, esperen un segundo. Cerremos esto. El tema de hoy, vamos, y antes de, por ahí faltando 15 minutos antes de terminar la clase, hacemos el quiz, ya que todos estén conectados. Bien, entonces, como yo les mencioné, el tema comienza con lo que es los conceptos básicos de la fisiología aplicada al entrenamiento de la fuerza.
Cuando hablamos de los conceptos básicos, vemos de la fisiología, es el estudio del cuerpo como tal y el estudio de las fibras musculares o del músculo como tal. Comenzando, recuerden que le iba a compartir la reflexión de cada día, de cada semana. ¿Quién quiere, por favor, leer la reflexión del día de hoy? O de la semana de hoy. Con ustedes vamos atrasados una semana por lo menos. Tratemos de adelantar un poco más rápido esto. ¿Quién quiere leerlo? Que no sean todos al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Yo, profe, yo la leo. Dale. Vale, Dylan. Pero la pones en tu pantalla, sí. Ahí Ya la está. vi. Listo, profe. Vivir la independencia. Mantén la fortaleza de la independencia. Escucha a todas las personas que te rodean, pero nunca pierdas tu esencia. Recuerda siempre que tú eres único. Todos hemos recibido un juicio o una crítica en algún momento de nuestras vidas. Nuestra forma de ser, de hacer o de tomar decisiones puede no coincidir con la forma en la que otros lo harían. Escúchalos. Escúchalos a todos, pero mantén siempre tu identidad. Creer en Bien. lo espiritual. Señor. Sí, sí, ¿Digo? sigue. Ah, creer en lo espiritual. No te niegues a aceptar la importancia de la espiritualidad. Si no crees en nada espiritual, cuida tu vida y la de los demás y piensa siempre en el bien común en todas tus actuaciones. Creer y tener fe es un ser superior. Ayuda mucho para encontrar la felicidad. Un científico decía, sé que no hay pruebas científicas de la existencia de un ser superior, pero sé también que es más fácil llevar la vida cuando uno cree que él existe. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, les dejo con esa reflexión. Espero que, como dicen los abuelitos o las mamás de uno, no la echen en saco roto o en bolsillo roto. Guárdenlas, ténganlas para su vida o bueno, también compártanlas. Tómenle foto, igual la que hay en la presentación ya está aquí en el grupo. La pueden descargar y la pueden compartir con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos. La pueden poner en su perfil ¿cómo que llama? En la historia de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, como quieran. Pero guárdenlo para ustedes, ¿ok? Bien. Todavía veo por acá varias personas que no han colocado fotos. No sé si es que es a modo de chiste, ¿no? Si es que son muy feos o que no les gusta que les vea la cara, pero eh, por favor pongan foto de perfil. Acá en el chat les compartí una imagen. No sé por qué no sale. ¿Ya la vieron? Ese es siglo XXII. Acá está. No sé por qué no me deja verla. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No sale la imagen. Si vieron una imagen que acabo de compartir por acá, que no la veo. No, profe, yo no la No veo, la sale. verdad. No sale, no sale. A ver. Bueno, después las comparto. Pero a ver si de pronto aparece ahorita más adelante. Bien, entonces, toca avanzar un poquito rápido. Me dicen que hora es. Bueno, está temprano todavía. Bien, muchachos, entonces los temas a partir de hoy estamos todavía cuadrando lo del laboratorio. A ver, ya cuando se pueda realizar les comentaré. Creo que pues hay varios inconvenientes con la realización del laboratorio y no lo vamos a poder hacer en la noche, sino que va a tocar hacerlo en el día. Entonces, si se va a hacer así, entonces va a ser una grabación en la cual hagamos ese laboratorio
pues les compartiré la grabación durante una clase. Ok, comenzamos entonces viendo los principios biológicos aplicados a la fuerza. Lo que es la fisiología, ya les comenté algo de que la fisiología es realmente el estudio del funcionamiento del cuerpo. Esa es la tarea funcional de la fisiología. Y cuando hablamos de fisiología aplicada al entrenamiento de la fuerza es ese estudio de cómo es el funcionamiento muscular en cuanto a la capacidad de contracción del músculo, dependiendo de lo que ya vimos anteriormente, que es la contracción muscular, que depende también de los componentes energéticos como la actina, la miosina, la troponina, ¿sí? Entonces, componentes que nos permiten o que permiten que el músculo se contraiga fuertemente, ya sea de una forma intensa, una forma media o una forma baja, pero siempre el músculo va a generar un tipo de contracción que permite principalmente lo que todos requerimos, el movimiento. De esa contracción muscular, sabemos que hay diferentes tipos de músculos, y eso es lo que se han estudiado desde hace muchísimos años. Por acá les dejo, hay un video, básicamente lo que es la fuerza, la fisiología de la fuerza muscular. No lo vamos a ver ahora, sino que les dejo ahí como refuerzo o para que ahonde un poquito más el tema de lo que es la fisiología de la contracción o de la fuerza muscular. Como les digo a todos, no es el tema de metodología de entrenamiento de la fuerza, pero es importante que conozcan un poco esos procesos. Ese es un tema muy específico que se da en fisiología del ejercicio, que es una materia específica dentro del entrenamiento deportivo. Bien, por eso no andamos mucho en eso, igual tampoco es mi tema fuerte, la fisiología, pero sí tengo algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de la fisiología es el estudio del músculo, ¿sí? El estudio de la fuerza, el estudio del cuerpo, cómo se comporta en diferentes ámbitos para la contracción muscular. Ya les he mencionado, ustedes vieron anteriormente lo que es la contracción muscular, que eso parte desde todo lo que ustedes ven acá, que es un músculo. ¿Y el músculo comprende de qué? ¿De qué comprende? Entonces tiene diferentes elementos que permiten realizar ese tipo de contracción muscular. Tienen fibras, miofibrillas, ¿sí? Que aparte de eso, pues obviamente tienen los componentes energéticos a través de unos iones de calcio que también ayudan a la producción de energía, y las mitocondrias, que son muy importantes para la contracción muscular. Por acá habla de que la fisiología muscular se compone de ¿qué más? La fibra muscular se compone de fibra muscular o miofibrillas rodeadas por un sarcoplasma que contiene mitocondrias y otras estructuras subcelulares. Bien, esto es el músculo esquelético. Ya podemos entender que también hay otros músculos, como son los músculos de los órganos, o lo que le llaman los músculos lisos. Que los músculos de los órganos, los músculos lisos, se contraen de forma involuntaria. Tenemos los músculos que se contraen de forma voluntaria, como los que nos ayudan al aparato locomotor, o sea, para el desplazamiento, para hacer la actividad física, el ejercicio, aplicado a diferentes deportes, y los músculos lisos que se contraen de forma involuntaria. ¿Por qué involuntaria? Porque ustedes no se concentran, ustedes no piensan en que tienen que estar contrayendo el corazón para bombear sangre, o no piensan que tienen que contraer en los pulmones para bombear, pues para hacer que circule el oxígeno para poder respirar, ¿sí? O asimismo que tampoco piensan que deben de mover su sistema digestivo para poder digerir los alimentos. Son órganos, o son músculos que se contraen de forma involuntaria. Y los voluntarios, pues conocemos que son los del músculo esquelético, que hacen parte fundamental del movimiento del ser humano. Por eso se le llaman, se incluyen dentro del aparato locomotor. ¿Qué incluye el aparato o el sistema locomotor? ¿Quién me puede decir? Eso es ciencias, no es ni siquiera fisiología, son ciencias de prekinder. Sistema muscular y el sistema óseo, ¿no? ¿Y qué más? Sí, ¿qué más? Y ¿Comprende? el sistema nervioso central, me imagino. No, porque eso, como tú lo acabas de decir, es un sistema. Entonces, el sistema nervioso son los nervios, eso aparte. Pero cuando estamos hablando del sistema locomotor, ¿qué comprende el sistema locomotor? Ya lo dijiste, músculos, huesos, ¿qué más? Articulaciones. ¿Ligamentos? Ligamentos y uno más. Tendones. Y los tendones, listo. Bien, ese es el aparato locomotor. Músculos, huesos, ligamentos y tendones. Y obviamente, pues, cuando conforman los huesos se unen a través de ¿qué?
de los ligamentos, ¿cierto? Los huesos, por ejemplo, de las extremidades, digamos tibia y femoral, se unen a través de ¿qué? De ligamentos. Están los ligamentos, el ligamento cruzado, el ligamento colateral, ¿bien? Pero los músculos se insertan a los huesos por mediante ¿de qué? Los músculos tienen que ser insertados en algún punto fijo. Tendones. En tendones, a través de los tendones, ¿bien? Los músculos se transforman o se van uniendo a través de los tendones a los huesos, ¿bien? Y obviamente se insertan en huesos de otra parte del cuerpo, o sea, digamos, los músculos cuádriceps se insertan, no se insertan en el fémur, se insertan ¿en dónde? ¿Cuál es el hueso que le sigue abajo? Profesores, vamos. En la tibia. En la tibia, ¿sí? Bien, en la tibia. Entonces, en la tibia unos músculos y en el peroné otros como el músculo peroneo. Bien, entonces, por ejemplo, el bíceps que sale del hueso del húmero se inserta también ¿en dónde? En el radio y así sucesivamente. Por eso es que nos permite generar movimiento. El músculo se contrae, pues obviamente acerca el hueso que estará en la parte externa. O sea, en este caso, el radio. Bien, cuando hacemos un tipo de movimiento. Ya conociendo esto, recuerden, el sistema locomotor, los músculos tienen unas características diferentes, todos. Hay diferentes músculos, ya sea por su tamaño, por su largo. Pero aparte de eso, desde hace muchos años se estudiaron los tipos de fibras musculares. Anteriormente se pensaba que existía, listo, el músculo, pero después fueron ahondando en por qué la gente, había personas más veloces, otros más resistentes, otros que tenían un componente de velocidad y resistencia, pero entonces y empezaron a hablar, listo, hay fibras blancas y fibras rojas cuando empezaron a estudiar el músculo como tal. Desde el año 71, 72, 73, 75, ¿sí? Entre otros muchos autores comenzaron a investigar acerca de las fibras musculares. Desde allí se empezó a conocer que hay dos tipos de fibras musculares, las 1 y las 2, y que las dos se dividen en A y B. Bien, entonces partiendo de esto, les voy a dejar acá un pequeño video, pero igual después del video que dura 6 minuticos, 7 minutos, que lo voy a colocar un poco rápido para que avance más, vemos, les explico, les ahondo un poquito más los tipos de fibras musculares. Enviamos este video corto, pero creo que les tengo que compartir el audio porque no está compartido el audio. Nuevamente. Por favor, me confirman si están escuchando. Si lo ven y lo escuchan. Sí, profe. Ok, voy a poner un poquito de velocidad igual para que avancemos. Las fibras musculares esqueléticas se contraen y relajan a diferentes velocidades. Esto depende de la velocidad con que degrada el ATP. Así, las fibras que degradan el ATP a gran velocidad son fibras de contracción rápida, mientras que si lo hacen a poca velocidad son fibras de contracción lenta. Además, las reacciones metabólicas que utilizan las fibras musculares esqueléticas para generar el ATP son también variables, con lo cual es distinta la rapidez con que se fatigan. Teniendo en cuenta esto, podemos dividir las fibras musculares esqueléticas en fibras oxidativas lentas, fibras oxidativas intermedias y fibras glucolíticas rápidas. Las fibras oxidativas lentas son de contracción lenta y resistentes a la fatiga. Contienen grandes cantidades de mioglobina, muchas mitocondrias y muchos capilares sanguíneos y son por ello las denominadas fibras rojas. Estas características estructurales les permiten tener una gran capacidad de generar ATP a través del sistema aeróbico. Los músculos posturales, como los músculos de la espalda o los del cuello que mantienen erguida la cabeza, serían buenos ejemplos de músculos en los que predominan estas fibras. Las fibras oxidativas lentas se denominan también fibras oxidativas tipo 1 porque sus filamentos están formados por una clase de miosina que es la tipo 1 y que reacciona lentamente. Al contraerse tan despacio, suelen producir ATP lo bastante deprisa como para ir al ritmo de las necesidades energéticas de la miosina, evitando así la fatiga.
Las fibras oxidativas intermedias, o tipo 2A, son de contracción rápida, pero también resistentes a la fatiga. Contienen también grandes cantidades de mioglobina, mitocondrias y capilares sanguíneos, y por lo tanto son también fibras rojas. Tienen una gran capacidad para generar ATP mediante procesos oxidativos, es decir, aeróbicos. La diferencia con las oxidativas lentas es que este ATP lo degradan a gran velocidad, con lo que su contracción es rápida. Son muy resistentes a la fatiga, pero no tanto como las oxidativas lentas. En los músculos de las piernas, especialmente en corredores, predomina este tipo de fibras. Las fibras glucolíticas rápidas, o tipo 2X, son fibras de contracción rápida y fatigables. Tienen bajo contenido en mioglobina, mitocondrias y también en capilares sanguíneos. Sin embargo, contienen grandes cantidades de glucógeno. Son por ello denominadas fibras blancas. Sus características estructurales las obligan a generar el ATP mediante procesos anaeróbicos que no pueden suministrar grandes cantidades de manera continuada. Degradan el ATP a gran velocidad, por lo que su contracción es potente y rápida. Los músculos del brazo tienen muchas fibras de este tipo. Estas fibras glucolíticas rápidas son las verdaderamente rápidas, pues contienen un tipo de miosina, que es la tipo 2, que se contrae más rápidamente que la miosina tipo 1, y además su sistema sarcoplásmico es más eficaz para liberar calcio al sarcoplasma. La consecuencia de esta rápida contracción es la rápida deplección del ATP, y por eso son fibras más fatigables que las oxidativas. Casi todos los músculos esqueléticos del organismo están formados por una mezcla de los 3 tipos de fibras musculares esqueléticas, pero las proporciones varían dependiendo de la actividad habitual del músculo. Aunque estos músculos esqueléticos estén formados por una mezcla de los 3 tipos de fibras, las de cada una de las unidades motoras son todas del mismo tipo. Por ejemplo, si para realizar una tarea solo se requiere una contracción débil, las únicas unidades motoras que se activan son las oxidativas lentas. Si se necesita una contracción más potente, se reclutan las fibras glucolíticas rápidas. Y si se requiere una contracción máxima, también pueden entrar en acción las unidades motoras formadas por fibras oxidativas rápidas. El sistema nervioso central es el encargado de determinar la activación de las distintas unidades motoras. El número total de fibras musculares no suele cambiar, pero las características de las existentes se pueden modificar. Así, varios ejercicios pueden inducir cambios en las fibras del músculo esquelético. Los ejercicios de resistencia, como la carrera o natación, producen una transformación gradual de algunas fibras glucolíticas rápidas en oxidativas intermedias. Los ejercicios que requieren gran fuerza durante periodos cortos de tiempo, como la halterofilia o los sprinters, producen un aumento del tamaño y potencia de las fibras glucolíticas rápidas. Estos aumentos de tamaño se deben a un incremento de la síntesis de filamentos finos y gruesos, cuyo resultado global será el aumento de los músculos, tal como vimos en un audiovisual previo en el que estudiábamos la hipertrofia muscular. Listo, muchachos, esas son las fibras, los tipos de fibras musculares. Bien, entonces vuelvo por acá. Bien, entonces como lo hablaba ahí, 2 tipos de fibras, las blancas, las 1 y las 2. Entonces las 1, ¿cuáles son? Los tipos de fibras llamadas oxidativas o lentas, o lo que todo el mundo conoce como las fibras rojas. Bien, como lo dice ahí, son de un diámetro pequeño, o sea, tienden a ser una fibra muy largas, pero no tienden a ampliarse o ser muy gruesas por el nivel de mioglobina, cantidad de vasos sanguíneos que tenían ahí. Entonces ese tipo de fibras rojas tienden a ser más resistentes, o sea, más predominantes para el trabajo de la resistencia y no tanto para la velocidad. Bien, como lo dice, ¿qué más menciona acá? De color oscuro o rojo oscuro, que debido a su cantidad de mioglobina, mayores vasos sanguíneos o capilares, cuando hablamos de capilares o vasos, son los mismos que ustedes ven que se inervan o que transitan, los que están inmersos dentro de las fibras musculares, ¿sí? Permiten que obviamente ese músculo sea más de color rojo. Y como lo dice, al producir mayor transporte de energía, ayuda mucho al trabajo aeróbico. Y los tipos de fibra, a ver qué pasa acá. Tipo de fibra 2A, que son las, como anteriormente se le llamaban las intermedias, o algunos le llamaban las fibras rosadas, pero realmente no son tan rosadas, no son ni tan blancas ni tan rojas, pero tampoco tan rosadas. Tienden un poquito a
ser un poco más oscuro que un rosado. Entonces dice, porque tiene un contenido de hemoglobina, de mitocondrias y capilares sanguíneos es menor comparados a los de tipo 1. Básicamente este tipo de fibras nos ayudan para el trabajo de resistencia, para el trabajo de fuerza, los trabajos de fuerza, para lo que son las carreras intermedias, también como para los saltos, diferentes deportes. Este es un tipo de fibras que básicamente la mayoría o la gran cantidad de seres humanos tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso algunos tendemos a escoger los tipos de deporte que son muy, por llamarlos así, como genéricos, que nos permiten hacer diferentes actividades, tanto de resistencia como de velocidad. Los deportes de conjunto como el fútbol, el baloncesto, todos son deportes de tipos de fibras 2A, ¿sí? Y en cambio los tipos de fibra 2B ya son los que le llaman los tipos de fibras color blanco, porque tienen menor contenido, casi que nulo, pero aunque debe tener un poco, de mioglobina, de capilares, ¿sí? De mitocondrias, pero como son tan mínimas esa cantidad que están en las fibras, por eso son de color blanco. Bien, e incluso no son tan blancas como lo pueden llamar, o la misma palabra lo dice, pero sí por su contenido son más pálidas. Bien, y son fibras anaeróbicas, o lo que le llaman, ¿por qué son anaeróbicas? Porque el componente energético es glucolítico y usa mucho fosfágenos. ¿Cuáles son los fosfágenos? El ATP, ¿sí? El glucógeno. Por eso son tipos de fibras, como le llaman, anaeróbicas. Hoy en día ya no sé, el término de deportes aeróbicos o deportes anaeróbicos ya no se utiliza. Hoy en día se utiliza cuando ustedes de pronto vean ya fisiología del ejercicio, como tal, la materia como tal, se van a dar cuenta que hay. Y bueno, de pronto ahí ya van a llegar un poco más entrenados en esa parte, sabiendo que no se llaman deportes aeróbicos ni anaeróbicos, sino deportes de componente energético oxidativo, ¿sí? Y deportes de componente energético glucolítico. Hay básicamente 4 componentes energéticos, dependiendo de los deportes. Uno son los que utilizan los fosfágenos. ¿Fosfágenos cuáles son? Los que se utilizan de 0 a 10 segundos de ejecución de un movimiento o en una competencia. En ese caso, los 100 metros planos, si hablamos de Usain Bolt, que se demora menos de 10 segundos, estaría dentro de esa clasificación, ¿sí? Porque utilizan su tiempo de ejecución, su tiempo de competencia, son de 0 a 10 segundos. Entonces son los fosfágenos. Después sigue la glucólisis rápida. ¿Cuáles son los de glucólisis rápida? Ya hablamos de deportes de 10 segundos hasta los 30 segundos de actividad. Bien, entonces ahí serían las pruebas de 200 metros en atletismo. Serían de pronto las pruebas de salto, no sé, los lanzamientos. ¿Sí? El lanzamiento, bueno, no todos los lanzamientos, de pronto el lanzamiento de jabalina, ¿sí? Porque dura de 10 a 30 segundos su lanzamiento mientras hace el recorrido y hace el lanzamiento. Bien, entonces así podemos identificar los deportes que utilizan diferentes componentes energéticos. Entonces, primero, fosfágenos de 0 a 10 segundos. Glucólisis rápida de 10 segundos a 30 segundos. Después sigue glucólisis lenta, ¿sí? Glucólisis lenta que va de 30 segundos a 1 minuto 30. ¿Sí? De 30 segundos a 1 minuto 30. Los de glucólisis lenta. Y por último, los deportes de sistema oxidativo, que son los de 1 minuto 30 en adelante. O sea, ya todos los deportes de resistencia que utilizan como componente principal el sistema oxidativo. Entonces, así identificamos los 3 tipos de fibra, o los 2 tipos de fibras, las 1 y las 2 que se dividen en A y B. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya aclarado cuáles son esos tipos de fibras que nos permiten o nos sirven para los diferentes deportes. Y por qué realmente hay deportes o incluso deportistas que pueden ser más rápidos que otros. Muchas veces varían no tanto ni siquiera por la raza, porque ustedes ven, si tomamos un ejemplo, los africanos comparados, no todos los africanos, digamos los africanos de los de Etiopía o cuáles son los otros, Kenia, que son los ganadores, los que ganan las maratones, vienen acá y ganan la maratón de Bogotá, ganan todas las carreras que se hagan en Colombia, en Sudamérica y en el mundo. Pero si comparamos estos africanos, los comparamos con los jamaiquinos
o los de Aruba, o los de toda esa cantidad de isleños, todos son negros, de raza negra, pero no necesariamente quiere decir que todos los negros tengan fibras blancas. Eso quiere decir que influye más que todo en la parte genética, cómo ha sido su evolución genéticamente a través del tiempo, de las razas. Entonces los africanos son tienen más predisposición de fibras rojas porque su evolución, su genética les permitió adaptarse al medio en el cual ellos vivían y tienen que recorrer largas distancias. Y la alimentación es totalmente diferente. Si vemos a los isleños, están más alimentados también, no sé, por decirlo así, con más carnes blancas, pescados, ¿sí? Y su entorno como tal, se viven en un ambiente como rápido, por decirlo así. Entonces, la genética también es la que más predomina en los tipos de fibras musculares. Anteriormente, o siempre se había dicho, de que los blancos eran los que más fibras rojas tenían y los negros fibras blancas, pero eso, como ya les vuelvo a repetir, varía con la genética de las personas y entorno social, por ejemplo. ¿Ok? Vemos blancos que son muy veloces, ¿sí? Ahorita, pues, aquí por ejemplo en la imagen que ustedes están viendo ahí, pues la mayoría son de raza negra, pero si vamos a ver en las semifinales, en las pruebas clasificatorias, vemos muchos europeos de raza blanca, ¿sí? E incluso chinos, que son, que les llaman la raza amarilla, también, que son muy veloces. Entonces eso también depende. Y ahorita en el video lo decía, que también podemos adaptar ciertas fibras, ¿sí? Yo les decía, creo que hace 8 días o hace 15 días, que las fibras también las podemos adaptar a que tengan que ser un poquito más veloces, dependiendo el deporte, y que también tengan una capacidad de resistencia adecuada para su deporte. Un futbolista puede que vemos los africanos que son bastante resistentes, pero tienen que trabajarle un poco más de velocidad para el desarrollo del fútbol, y así para diferentes deportes. Entonces las fibras musculares dependen mucho también de las características del deporte. Acá hay una tabla de comparación de las fibras musculares, donde lo que les venía mencionando, los tipos de fibra: 1, de oxidación lenta; las 2A, que utilizan oxidativo y también glucólisis rápida; y 2B, que es de glucólisis netamente rápida. De todo esto, solamente me detengo en donde dicen capacidad de hipertrofia. Ustedes se dan cuenta que los de tipo de fibras rojas, el tipo de hipertrofia no es alta, o sea, prácticamente es nula, pero siempre va a generar un tipo de hipertrofia. Recuerden que, o tengan en cuenta esto, que hipertrofia no es igual a fisicoculturismo, ¿sí? Yo puedo hipertrofiar una zona del cuerpo o un músculo, pero no tengo por qué volverme fisicoculturista. Entonces, los corredores de maratón, ¿sí?, que su componente principal es la resistencia, tienden a generar un nivel leve de hipertrofia en sus gemelos, en sus piernas, ¿sí? Recuerden que la hipertrofia es aumento de la fibra muscular. Entonces, la fibra muscular siempre se va a aumentar, ¿sí?, pero hasta cierto límite. Entonces genera una hipertrofia. Si estos corredores de maratones dejaran de entrenar un buen tiempo, pues se atrofia esa masa muscular. Pero recuerden eso, que la hipertrofia no significa sea igual a fisicoculturismo, que es muy baja en corredores o en pruebas de resistencia, alta en tipos de 2A o igual que en los tipos de 2B. Bien, por eso hay algunas personas que tienden a hipertrofiar más fácilmente que otras, como las personas que son endomorfas y las mesomorfas en comparación a las ectomorfas. Las ectomorfas tienden a tener fibras largas, ¿sí?, de gran contenido de mioglobina, o ese tipo de fibras rojas, y por eso no hipertrofian tanto como los que tengan fibras blancas. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Están como muy callados. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, profe. Bien, entonces avancemos. Acá continuamos con lo que son los principios biológicos aplicados a la fuerza, ¿sí? Vamos a ver unos tipos de principios que son generales para el entrenamiento deportivo y otros específicos para el entrenamiento de la fuerza. No me voy a detener mucho en los que son los generales. Bien, entonces acá como introducción tenemos donde dice Yuri Bezhoshansky
que la producción y el incremento de la fuerza depende de los procesos neuromusculares, la capacidad de contraerse rápidamente o potentemente en las fibras musculares. La fuerza no depende fundamentalmente del tamaño, sino de los adecuados músculos potentemente contraídos para una estimulación nerviosa efectiva. Entonces tenemos en un músculo, tenemos fibras musculares, tenemos miofibrillas. Todas esas participan en una ejecución conjunta para generar fuerza. Imagínense que acá nosotros somos 20 y que entre los 20 les digo, vamos a empujar un camión, pero lo vamos a hacer de forma individual. Primero pasa una persona, trata de empujarlo, después la otra, después la otra. Eso es como si estuvieran trabajando fibras independientemente. Pero si todos fuéramos a empujar al mismo tiempo, eso es cuando todas las fibras musculares se contraen para ejercer un tipo de fuerza específica. Bien, eso es como un trabajo en equipo. Y ahí sí venceríamos o empezaríamos a empujar ese camión. Eso es donde hablamos de que todos los músculos adecuadamente, potentemente contraídos, ¿sí? Que todos se puedan contraer de forma potente para permitir vencer una resistencia en equipo, en conjunto. ¿Bien? A eso vamos lo que son los procesos de adaptación biológica que exigen que diferentes elementos. Tenemos los principios de proporcionalización, principios de especialización, principios de organización cíclica y principios de la carga o de aumentos de las cargas. Esto ustedes lo van a encontrar, esta misma gráfica, en los libros que les dije que les compartí. Esto, si ustedes van acá arriba, en el chat, en la parte superior, donde aparece archivos de clase o materiales de clase, ustedes le dan clic allí y ahí también aparecen guardados los libros que les compartí. El libro de entrenamiento total, ¿sí? Y el libro de periodización del entrenamiento. Estos dos hablan de los principios del entrenamiento deportivo y los principios del entrenamiento de la fuerza, para que por favor los vayan revisando. No se queden con lo que yo les digo solamente, como lo dijo ahorita un compañero de ustedes, que estoy investigando otros conceptos y algunos dicen cosas diferentes. Entonces, no me crean todo a mí, también sopórtense con lo que están los dos libros que les compartí. Bien, por eso les digo, no voy a ahondar en esos principios para que ustedes también los puedan leer y se puedan retroalimentar hacer la retroalimentación con los libros de lo que yo les estoy mencionando. Entonces, esta gráfica está en el libro de entrenamiento total, que habla de estos principios. ¿Cuáles son los principios? Entonces, tenemos, pero yo miro, esto ya. Principios para producir. Acá hablamos de los fundamentos generales de la teoría del entrenamiento. Estos son fundamentos generales. Como ya les mencioné, están en el libro de entrenamiento total de Jürgen Weine, ¿sí? Y hablamos principio de la carga para producir efectos de adaptación. Recuerden, todos los procesos cuando aplicamos cargas de entrenamiento, no solamente para el entrenamiento de la fuerza, tenemos que producir alteraciones en el organismo, alteraciones en el sistema locomotor para poder generar una adaptación, o sea, mejorar. ¿Sí? Cuando el músculo se adapta es porque mejoró. Bien, ahora, ¿cuál es? Principio del estímulo eficaz para el entrenamiento. ¿Sí? Cuando hablamos del estímulo eficaz para el entrenamiento es que tenemos que nosotros tener en cuenta la eficacia para realizar ciertos procesos de entrenamiento. O sea, si queremos trabajar fuerza máxima, tenemos que trabajar con cargas para la fuerza máxima. Si queremos trabajar velocidad, pues tenemos que hacer trabajos de pliometría, trabajos de velocidad, trabajos de fuerza explosiva. Bien, pero no que si vamos a trabajar hipertrofia, utilicemos una carga de 50% y trabajamos 50, 70 repeticiones, porque no estamos siendo efectivos con la carga que requiere lo que yo quiero conseguir. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es carga eficaz, el principio de la carga eficaz. Yo trato de abrir aquí el archivo, el libro. Por acá por si lado se demora más. Bien. Este es el libro que les digo, acá está todo, aquí van a encontrar ustedes los principios, por favor lo leen, repásenlo, porque todo lo que de pronto yo les digo no está escrito aquí en las diapositivas. Miren la presentación, la gráfica que les estoy mostrando, está en la página 27 del libro de entrenamiento total, y aquí comenzamos a hablar
de estos principios. Bien. Entonces, ¿por qué se me perdió esto? No, ahora sí. Ahora. Ese es el principio del estímulo eficaz, que el guía realmente escoja las cargas adecuadas para el entrenamiento que quiero conseguir. Segundo, principio de la carga individualizada. No me detengo mucho en eso. Ya ustedes conocen que cuando hablamos de entrenamiento deportivo o cuando hablamos de procesos de entrenamiento, todos los entrenamientos tienen que ser individualizados. Así hablemos de un deporte de conjunto. Yo tengo un fútbol, yo soy entrenador de fútbol, pero entonces yo sé que tengo deportistas, tengo futbolistas, que unos son delanteros, otros son laterales, otros son medios campos, otros son centrales y tenemos el arquero. Todos entrenan sus capacidades específicas, que uno tiene que ser más veloz, que uno tiene que ser más resistente, otro tiene que tener, el arquero tiene que tener buena fuerza rápida, tiene que ser ágil, tiene que tener unas capacidades coordinativas como coordinación visopédica, visomanual, que le permitan obviamente trasladarlo y acoplarlo al sistema de juego que se llamaría entrenamiento táctico, ya cuando todo el equipo se reúne a hacer procesos tácticos, ¿sí? De la forma de juego. Pero yo tengo que saber, así todos entrenen, todos los pongan a hacer fondo, carreras de resistencia o carreras de velocidad, hay algunas personas que requieren ese entrenamiento individualizado, ¿sí? Para mejorar sus condiciones específicas. Cristiano Ronaldo entrena de forma individualizada, pero también entrena de una forma en conjunto, ¿no? Para mejorar también la estrategia de juego. Bien, y para que todos conozcan cuáles son sus capacidades específicas para que le manden un balón más lejos o le manden un balón más corto, más rápido o menos lento. Más lento, perdón, ¿sí? Igual que Messi entrena de una forma diferente a la que entrena Cristiano Ronaldo, pero cada uno tiene sus capacidades diferentes. Eso es carga individualizada. Segundo, carga creciente. La carga tiene que ser constante, tiene que ir creciendo a medida que el músculo se va adaptando, ¿sí? Eso es carga creciente. Yo no puedo quedarme entrenando siempre con las mismas cargas, porque obviamente el músculo se va a adaptar. Ya yo no recorro 10 kilómetros en 40 minutos, sino que lo recorro en 30 minutos. El músculo se va adaptando, las capacidades se van adaptando. Cuando yo voy adaptándome, voy incrementando las cargas. Pues las cargas, cuando se habla de cargas, entendemos de cargas cuando hablamos de volúmenes, o sea, repeticiones, y cuando hablamos de intensidades, o sea, de capacidad del individuo de ejercer un ejercicio, o nivel de esfuerzo de un individuo. Esas son las cargas. Y entre las cargas tenemos la recuperación, o lo que le llamamos el descanso, o la densidad, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a descansar esa persona entre cada serie, entre cada ejercicio, entre cada sesiones de entrenamiento? Eso es carga creciente. Tenemos que ir aumentando progresivamente las cargas. Bien. Cuarto, y escucho preguntas. Principio de la sucesión correcta de las cargas. Cuando hablamos de sucesión correcta de las cargas, también es que podamos nosotros intercalar ese tipo de cargas. ¿Y de qué forma? Por eso lo dice de forma correcta, ¿sí? Cambiar, intercalar las cargas, que nos permitan a nosotros... Profe, qué pena, una pregunta. Cuando hablas de la carga creciente, hablas entre comillas sin importar el deporte, ¿sí? O sea, pues obviamente las cargas aplicadas de acuerdo a la fisionomía del deporte, pero me refiero, digamos, no sé, un atleta, inicialmente pues la carga, digamos, cuando viene de un proceso de vacaciones o algo así, la carga es suave y podemos irla aumentando progresivamente, ¿sí? Exacto, claro, en todos los deportes. Recuerden que estos son, aquí dice, fundamentos generales de la teoría del entrenamiento. Yo no estoy hablando aquí solamente de fuerza, por eso les dije, estos son los principios generales del entrenamiento deportivo, ¿sí? Y eso hablamos, cuando hablamos de un deporte de atletismo, por ejemplo, cuando hablamos de una carga creciente, quiere decir que ya no le pongo a hacer, vamos a hacer cuatro series de 200 metros. Pero cada 200 metros lo va a correr en 40 segundos. Pero cuando yo le digo, vamos a incrementar la carga,
Puede ser en cantidad de series o repeticiones, que va a ser de esos 200, digamos, les dije 4 series de 200, pero esta vez vamos a hacer 4 series de 250. Eso es una carga creciente. ¿Qué también puede ser creciente? El tiempo, pero no el tiempo en aumentar el tiempo, sino en disminuir el tiempo. Que ya esos 200 metros no los va a hacer en 40 segundos, sino que los va a hacer en 30 segundos. Eso es una carga creciente. A medida que el músculo o las capacidades físicas, ¿sí?, cardiovasculares se van adaptando a una carga, cuando se adaptan yo tengo que ir incrementando, tengo que ir aumentando esas cargas, por eso se llama carga creciente. Bien, para permitir, o para, entre comillas, no permitir que el músculo se adapte. Entonces, cuando se adapta, ¿yo qué hago? Cambio las cargas para ir generando mayor capacidad física. ¿Ok? Ahora, el principio de sucesión de cargas, como les venía diciendo, es eso, cambiar, intercalar esas cargas, que nos permitan a nosotros ir intercalando cargas altas con cargas bajas, ya definitivamente cuando ya yo sé que hago con 50 kilos, hago 10 repeticiones, ¿qué carga debo cambiar? O sea, ahora vamos a utilizar ya no 10 repeticiones, sino vamos a aumentar en 5, entonces vamos a hacer 15 repeticiones con los mismos 50 kilos, o podemos cambiar solamente, mantener las 10 repeticiones con 55 kilos. Esto es una sucesión de cargas. Podemos ir cambiando esas cargas permitiendo procesos adaptativos. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Principio de la carga variada. Va muy de la mano con lo que es carga creciente y con la sucesión de las cargas. Variar las cargas. Cuando hablamos de variar las cargas, es variar métodos de entrenamiento, variar medios de entrenamiento, utilizar diferentes entornos para el entrenamiento. Una carga variada también, como les digo, que la carga es volumen, intensidad y descanso. ¿Cómo intercalo esas cargas? ¿Cómo aumento las repeticiones? ¿Cómo aumento el volumen en cuanto a las series? ¿Cómo disminuyo el tiempo de descanso? Asimismo, como también lo puedo incrementar dependiendo de la carga que yo utilice. Bien, eso es carga variada. Que un día estamos, cuando hablamos de la ondulación de las cargas, ustedes han escuchado hablar de esa terminología. Ondular las cargas, que un día trabajamos duro, un día bajamos la intensidad, otra vez volvemos a subir. Eso es carga variada, donde podamos nosotros ondular las diferentes cargas permitiendo procesos de regeneración de las fibras musculares, de la recuperación de la capacidad cardíaca también. Recuerden que con un entrenamiento intenso la frecuencia cardíaca se eleva y muchas veces no se alcanza a recuperar totalmente de un día para otro. O sea que digamos mi frecuencia cardíaca basal es de 40 pulsaciones por minuto en la madrugada cuando me despierto. Pero si yo el día anterior tuve un entrenamiento tan intenso, puede pasar que esa frecuencia cardíaca ya no sea de 40 cuando me despierto al día siguiente, sino que esté en 42 o 45. Puede variar. Entonces las cargas variadas nos permiten a nosotros eso, permitir que se regenere rápidamente el cuerpo o no permitir que se recupere totalmente, ¿sí? Ahí es donde nosotros variamos todas las cargas, permitiendo obviamente la recuperación para conseguir el rendimiento deportivo. Profe, Después, en principio, la alteración de las cargas. Cuando alteramos las cargas, se puede hablar de que estamos trabajando o que trabajamos con deportistas que, dependiendo el nivel de cansancio, el nivel de recuperación que traiga de sesión a sesión, de un día para otro, yo pueda cambiar las cargas sin tenerlo programado. Dentro de esa alteración de las cargas también quiere decir que yo pueda mezclar diferentes métodos de entrenamiento en diferentes ejercicios, ¿sí? Alteramos, cuando hablamos de alteraciones, cambiar bruscamente esas cargas, ¿sí? Que tenemos programadas. De pronto hoy vamos a trabajar al 80%, pero si el deportista llegó motivado, bien descansado, y podemos hacer un incremento de carga, listo, la cambiamos en el momento, ¿sí? Durante el entrenamiento. Pero así mismo puede pasar que llegó enfermo el atleta. Si llegó enfermo con algún tipo de lesión o que le duele algo, cambiamos la carga dependiendo de la situación que se encuentra el deportista del día. Bien, a eso vamos con la alteración de las cargas.
Perdón, una pregunta. Es que hace poco hablaba también con otro profe y nos comentaba que hay nuevas investigaciones que dicen que también, o sea, pues no está comprobado, ¿sí? O sea, está como en estudio el tema de manejar las cargas de acuerdo a la parte emocional, digamos, como usted se sienta, como esté usted ese día, entonces así mismo se debe aplicar, digamos, la carga de ejercicio para ese día. Eso es lo que ahorita pues más o menos tengo entendido que se está como mirando. Sí, esto también se está manejando. Por ejemplo, anteriormente en levantamiento de pesas, yo les conté que yo fui pesista hace muchos años. eh, Se decía que nosotros entrenábamos al máximo, al 100% todos los días. Pero eso es, entre comillas, real y no real. Sí trabajamos al 100% diario, pero al 100% de lo que pudiéramos dar el día. Si el día anterior nosotros llegamos al 100% realmente, como tal, de mi maximal, pero al día siguiente yo voy a trabajar al 100%, pero resulta que no puedo hacer lo que hice el día anterior. Di mi 100% del día. Y así algunos entrenadores manejan el proceso de entrenamiento, pero hay que tener cuidado con eso, porque eso en algunos casos se llama improvisación. Es entrenar a lo que sienta el día. Pero realmente tenemos que planificar también los procesos de descanso. Saber en qué momento nosotros aplicamos los procesos de descanso para crear una regeneración adecuada de todos los componentes o capacidades físicas del cuerpo. ¿Sí? Entonces sí, a eso va también. Bien. Pero hay que tener mucho cuidado con ese proceso de entrenamiento. Profe, Dime. tengo dos preguntas. O sea, cuando nos referimos al concepto de carga, estamos hablando que dentro de la carga están implícitos los conceptos de volumen, intensidad y descanso. Sí, Sí, ok, listo, eso era lo primero, era para confirmar. Lo sí. otro es qué diferencia puntual hay entre el volumen y la intensidad. Volumen, cuando hablamos, por ejemplo, en volumen se puede medir en diferentes aspectos dependiendo del deporte. Entonces, si hablamos de deportes de fuerza, que estamos hablando de kilos o libras, ¿sí? El volumen está dado en repeticiones. O sea, volumen siempre va a ser igual a repeticiones. E incluso también para los de diferentes deportes. Volumen igual a repeticiones o series. Cuando decimos vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones, en total son 20 repeticiones, ¿cierto? Ese es el volumen, ¿sí? Y cuando hablamos de intensidad, es el nivel de esfuerzo que vamos a trabajar. Entonces, en fuerza o en pesas hablamos de kilos o hablamos de porcentaje de carga. Vamos a trabajar con el 80%, 2 series de 10 repeticiones. Eso es volumen y eso es intensidad. Intensidad es el nivel de esfuerzo, o sea, la carga o los kilos. Y si hablamos de intensidad en atletismo, en carreras de velocidad, por ejemplo, le decimos, va a recorrer 100 metros, por ejemplo, va a hacer 4 series de 100 metros, ¿sí? Ahí estaría el volumen. Y la intensidad le decimos, esos 100 metros cada uno lo va a hacer a 20 segundos cada 100 metros. Esa es la intensidad. Pero le decimos, vamos a aumentar la intensidad en esos 100 metros y le decimos, ahora no lo va a hacer en 20 segundos, sino que lo va a hacer en 12 segundos. O sea, menos tiempo, tienen que trabajar más rápido. Eso es intensidad. Entonces, volumen son repeticiones, ¿sí? E intensidad es nivel de esfuerzo con el cual haga esa carga o Profe, esas repeticiones. ¿Sí? o sea Dime. que en el caso específico, por ejemplo, el levantamiento de pesas, el primer ejemplo que me entregaba el levantamiento de pesas, volumen, series y repeticiones. Y ahí la intensidad, por ejemplo, puede ser el tiempo de descanso entre series, el tiempo de descanso entre repeticiones, o cuál sería la intensidad ahí. Solamente el porcentaje el porcentaje Sí. de peso. Recuerda que tenemos tres: volumen, intensidad y densidad, o sea, descanso. ¿Sí? El descanso es aparte, el descanso es el tiempo de descanso. ¿Sí? La densidad. Pero la intensidad del levantamiento de pesas está en la carga, o los kilos o las libras que estés levantando. O le decimos, trabaja al 90%. Ya se sabe que si hago 100 kilos en press plano, mi 90% son 90 kilos. Ese es el nivel de esfuerzo. ¿Sí? Entonces la intensidad siempre va a estar dada en fuerza, en kilos o en libras o en porcentajes, pues cuando se hace un plan general para todos, cada quien saca su porcentaje en el cual va a trabajar. Y Eso volumen para, son repeticiones. Dime. eso para los ejercicios de fuerza, porque entonces la Sí. intensidad en los ejercicios por ejemplo, de velocidad o de resistencia está en el tiempo, con el tiempo. Exactamente, en el tiempo.
el tiempo. En otros deportes está dado la intensidad, recuerden siempre, intensidad es nivel de esfuerzo, ¿sí? El nivel de esfuerzo. Entonces, en cuánto tiempo yo voy a recorrer 1 kilómetro? Entonces, no, que en 5 minutos. Otro dice, no, en 3 minutos. Eso es la intensidad, ¿sí? Entonces, básicamente va en eso. El nivel de esfuerzo. Siempre intensidad es nivel de esfuerzo, volumen, repeticiones y densidad es el descanso que le vamos a dar entre cada serie, entre cada ejercicio, entre cada sesión de entrenamiento. ¿Vale? Por eso hay una teoría, una regla que se dice que la interrelación de las cargas. ¿Qué es interrelación de las cargas? Cuando hablamos de interrelación de las cargas, cuando la intensidad es alta, o sea, el nivel de esfuerzo es alto, la cantidad de repeticiones tiene que ser menos, baja, ¿sí? Pero si la cantidad de volumen, hay muchas repeticiones, el nivel de intensidad tiene que ser baja, ¿bien? Hay algunos momentos que la intensidad es alta, pero el volumen va ahí pegadito. Eso es la interrelación de las cargas que nosotros podemos dar durante un periodo de entrenamiento o un macrociclo. ¿Vale? Entendido, profe, gracias. Bueno, terminamos con esta. Terminamos con esta última para hacer el principio de la relación óptima entre carga y recuperación. Cuando se habla de esto es cuánto tiempo le vamos a dar de descanso durante las cargas. 4 series de 10 repeticiones con el 80%, pero ¿cuánto tiempo va a descansar entre serie y serie? ¿Sí? Hay algunos métodos como los métodos cluster que hay descansos durante las sesiones, durante las series durante las repeticiones, perdón. Entonces yo tengo que hacer 4 series de 6 repeticiones. Entonces digamos, utilizamos el método cluster. Vamos a hacer 2 repeticiones, descansa 10 segundos, 2 repeticiones, descansa 10, 2 repeticiones y ahí terminó una serie. Entonces hay diferentes métodos para hacer ese proceso de recuperación. Con métodos cluster, dependiendo del tiempo, dependiendo de la intensidad, todo depende de lo que yo quiera conseguir. Si estoy trabajando fuerza-resistencia, el descanso tiene que ser corto. Si estoy trabajando fuerza explosiva, fuerza máxima, el descanso tiene que ser alto o largo para permitir una buena recuperación. Si estoy trabajando fuerza explosiva y no permito que el deportista se recupere adecuadamente para realizar una serie más, ya estarían trabajando a desgaste y la efectividad en la fuerza explosiva no sería la adecuada. O sea, va a disminuir la velocidad o la ejecución explosiva que quiero y entonces pues ya no estaría trabajando fuerza explosiva. Por eso tenemos que tener en cuenta mucho esa relación que hay entre las cargas y la recuperación. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, para terminar acá, después continuamos con los siguientes principios y ahí seguimos con los otros principios que siguen a esto, de lo que son principios de entrenamiento de la fuerza, específicos para la fuerza como tal. Estos son los generales, por eso no me detengo tanto en esto, en esos principios. Igual hay algunos autores, por ejemplo, en el libro, este está en el libro de Entrenamiento Total, que habla de todos estos principios, pero por ejemplo, en el libro de Tudor Bompa, que también les compartí, que se llama Principios de Periodización del Entrenamiento Deportivo, habla unos principios diferentes, bueno, muy parecidos, pero más corticos, como 5 o 6 principios nomás. Este los generaliza dependiendo del nivel de carga. Ahora, por favor, quiero que ustedes ven acá, ingresen a Quizzes. Todos conocen la aplicación de Quizzes. Es más, yo les voy a compartir aquí les voy a compartir el link para que ingresen directamente allí. Ok, entonces déjenme, les comparto acá en el Profe, una cosita, lo que pasa es que estoy buscando los libros que dijiste para descargarlos y no los encuentro. ¿Podrías hacerme el favor de ahorita más rato reenviarlos? Ok, ahí están en el chat. Ustedes, por ejemplo, buscan. Ya les muestro ahora cómo los encuentran allí. Vale, profe, gracias. Por ejemplo, acá. Ingresen al enlace que les acabo de copiar aquí. El de Quizzes. Ahí se registran, por favor. Tienen que registrarse con su nombre y su apellido. No coloquen apodo, no coloquen iniciales. Coloquen nombre y apellido.
¿Listo? Eso, y ahí comenzaron a... Ya Lina se unió, Yamaecha también. Nombre y apellido, por favor. Listo, ahí van apareciendo. ¿Qué pasó con los demás? Vamos, ahí 19. Ya les comparto la pantalla para que vayan viendo ahí quiénes se van uniendo. Y ahí ustedes van viendo quiénes se van uniendo. Van 13. Mientras tanto también descargo el listado de asistencias. Bueno, mientras los demás se unen, van 14 muchachos, vamos. ¿Quién falta? Les voy a compartir otra vez aquí en el mismo enlace. Otra vez les comparto los libros. Esos mismos libros se los iba a subir en el Moodle, pero no son muy pesados los libros, entonces no me dejó, no pude subirlos. ¿Ya están todos? ¿Quién falta por unirse? Profe, yo es que no me deja. Ahí está. Paula, ¿que no te dejan ingresar? Lo que pasa es que mi internet está súper lento y no me aparece el enlace ni en el computador ni en el celular. Entonces estoy esperando que me cargue el enlace porque no me aparece en el chat. Ok. ¿Qué pasó acá? No me dejó subir el libro. A ver. Bueno, ahí. ¿Qué pasó? No me dejó ustedes ven ahí, bueno, ahí 18. ¿Quién falta? ¿Solo falta Paula? No, profe, ya ingresé. Ya. Hay 18. Y por aquí hay conectados 19. ¿Quién hace falta? Profe, buenas noches. A mí no me ha dejado ingresar. No me quiere cargar. María Andrés, trata de ingresar ahí ya. Darle clic ahí en el enlace que les compartí para que lo puedas ingresar a la página. ¿Estás desde computador o desde celular? Desde el computador, profe. Entonces abre una pestaña, otra pestaña y entra a la página de Quizzes. Mientras tanto vamos dando inicio a eso. ¿Ok? Vamos a darle inicio. Creo que ya ingresó. Ahora sí. Pueden comenzar. Ya comenzó el conteo. No se demora nada haciendo esto.
¿Ya acabaron todos? ¿Quién falta? Me faltan algunos. ¿Listo? ¿Ya acabaron? Mira, les gané a todos. Empecé de último. ¿Listo? ¿Quién Sí, falta? profe. Bueno, ya arrancaron, ya terminaron todos. Listo, muchachos, nada, terminamos por hoy entonces con ese quiz. Yo reviso. Aquí, ¿quién quedó? Ahí le sale quién quedó primero. Yo gané. Listo, miren, ahí está, ahí les aparece después las respuestas correctas, cuáles fueron las incorrectas. Y bien, entonces yo reviso, les comparto eso dentro de 8 días y le fue muy mal a todos. Bueno, ahí a la mayoría, a algunos le fue bien. Podemos repetir el quiz. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Vale, profe, muchas gracias. Por favor, pongan la foto de perfil, hombre, que no las conozco, no sé quiénes ahí son. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan buena noche. Bueno, profe, muchas Vale, gracias. profe, feliz noche. Vale, igualmente. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, bendiciones.